Gloria al Señor. Dios los continúe bendiciendo a todos. Gloria al Señor. Entonces, vamos a la clase que estamos hoy, es el llamado, ¿cierto? Bueno, tenemos una cita de Mateo 4, del 18 al 25. Si algún hermanito lo quiere leer, me ayuda con la lectura. Mateo 4, 18 al 25. Ya. ¿Quiere leerlo? Sí, señora. Ya. Un momentico. Dice la palabra del Señor. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos el llamado que el Señor Jesús nos hace. ¿Cuál es el llamado ahí? Dice, venid en pos de mí, y después dice, y os haré pescadores de hombres. O sea que muchos quieren ganar almas, pero no siguen aquí al Señor Jesús. Muchos quieren ser predicadores, ministros, pero sin seguir a quién, al Señor Jesús. El Señor me traía de un pastor que estaba predicando en una iglesia y veía solo ataúdes, un cementerio. La iglesia era un cementerio y lo han invitado a predicar. Y el que veía era tumbas y tumbas y tumbas, y el que estaba dirigiendo de adelante también estaba muerto. Entonces había alguien ahí que estuviera siguiendo a Jesús. No, porque el que sigue a Jesús no anda aquí en tinieblas, ni está muerto, porque el que cree en mí dice que aunque esté muerto, vivirá. Entonces así hay muchos que hoy en día están ¿qué? Sirviéndole al Señor, pero no, ¿cómo van a ganar? Porque aquí el Señor dice, primero dice, el llamado es, el llamado del Señor Jesús es ¿qué? Es el seguirle. Venir en pos de mí. De mí. O sea que cuando dice venir en pos de mí es que síganme. Ese es el llamado, síganme.
Y en otra cita dice, y el que me sigue no andará ¿qué? En tinieblas. ¿Será que un ciego puede sacar a otro ciego? No puede. Si no tiene la luz de la vida, no puede ayudar a otro porque está igual. Y después iba a otra iglesia a predicar y era bulto de tamo, todo era bulto de tamo, desde que estaban en el altar. Por eso cuando el Señor Jesús venga, uno piensa que porque hay multitudes, todos están preparados para la salvación. No. ¿Por qué qué? Porque no están ¿qué? Yendo en pos del Señor Jesús. O sea que perdóname, hermana Brigitte, y quienes están ahí conectaditos, buenas noches, Dios les bendiga. Amén. En esos versos que leyó la hermana Joana, encontramos las dos cosas. Venid en pos de mí. Según lo que la hermana está diciendo, nosotros debemos tener claridad que el Señor nos llama para esas dos cosas. Nos llama para servirle, pero también para seguirle. Porque dice en una cita bíblica, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Entonces, nadie puede ganar almas si primero no ¿qué? No sigue al Señor. Y si no y cómo le va a seguir si no le ¿qué? Si no le conoce. Porque nadie puede seguir a otro si no primero no ¿qué? No ha oído de él, no le conoce. Entonces por eso es necesario ¿qué? Es necesario nosotros conocer al Señor Jesús, siguiendo en pos de Él para poder salvarte las almas, porque Él dice, y os haré, si no les seguimos, no podremos ayudar a otros para que sean ¿qué? Salvos, porque dice que os haré pescadores de hombres, porque es que el mundo es ¿qué? Un abismo, donde nadie puede salir de allí si el Señor Jesús ¿qué? No lo sacara de allá. Entonces, cuán importante es para nosotros, porque a veces muchos están preparando, se preparan teólogos, se preparan que para ser pastores, que para ser, pero todo es un diploma, pero no conocen aquí al Señor Jesús. Y no podrán ganar almas si no le conocen primero para poderlo seguir. Ahí vean la confirmación, ahí en Marcos 16, 14 al 16. Le leo. Gloria al Señor. Dice así la palabra. 16, 14 al 16. Finalmente, gloria al Señor, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. 14 me dijo, Sí. sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta ya hace parte. Cinecrótica yo leía, no sé si es que continúa ahí, donde dice que predicaba y se iba predicando ¿qué? Sí, en el mismo 14, 18. Dice que él iba ¿qué? Predicando el evangelio del reino. Donde Joanita leyó, Joanita, Mateo 7 al 23, 18 al 23.
El que leí ahorita era en Mateo 4, Mateo 4. Mateo 4. Mateo 4, donde dice el llamado, ¿cierto? Sí. Donde está el llamado. De ir en pos de él. Sino que ahorita estaba leyendo uno donde Ya le leo. eh, Ese lo leo. Y que le pedí el favor a la hermana, pero la hermana no me entendió. Dice así. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero creo que hizo énfasis en, el mismo 23, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea, él iba como mostrándose como un ejemplo, porque ya los había llamado y les estaba como, miren, a este es que lo estoy llamando, como mostrándose el trabajo que ellos tenían que comenzar a. Bueno, entonces, algo que podemos ver en este llamado es que si nosotros, un requisito es seguir a quién, Jesús. al Señor Jesús, para conocerlo y poder darlo a conocer, o sea, para poder salvar las almas. No hay otra manera. No hay otra manera de nosotros poder que las almas, que las personas sean salvas si no conocen a quién, al Señor Jesús. Porque los hombres buscan muchas maneras, quizás para entretenerlas, ¿sí? Buscan maneras de cómo se entretiene para que la gente no se vaya. Entonces, pero el Señor Jesús, eso no es el propósito, es que no se entretiene las personas, sino Él decía arrepentidos y convertidos. Es que no alcancé a estudiar toda la clase, pero lo que yo entendí acá en este llamado es a seguir al Señor Jesús para poder, porque es que ese es el requisito, dice, en el que la primera cita que leímos, el requisito es venir en pos de mí y os, ahí habla como decir el primer requisito para poder llegar a ser pescadores o ganadores de almas es ir en pos de quién, del Señor Jesús. No hay otra manera. Nosotros, porque eso se llama se llamaría, ¿cómo se llama? Cuando uno da falsas esperanzas. Falsas esperanzas a las personas, sabiendo que así se van a perder. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús dice que Él duró 3 años enseñándoles ¿qué? La doctrina del Evangelio del Reino. 3 años. Quiere decir, en el cual era una vivencia diaria. Recuerda que hemos visto que el primer tema que vieron fue ¿qué? El arrepentimiento, ¿cierto? Porque muchos están hoy en día sirviéndole al Señor y aún no se han arrepentido. Todavía, aunque están en el ministerio, pero ¿son qué? Están en el ministerio, pero aún no se han arrepentido. ¿Siguen qué? En el pecado escondido. Sí. Pero si el Señor viniera por su iglesia, se quedaría.
Y ese no es el propósito del Señor, no es. Perdón, le anexo algo para complementar con lo que está diciendo. Amados, recordemos lo que el Señor Jesús mencionó en Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 es una reclamación que muchos le van a hacer. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice el verso número 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ve? Muchos, está diciendo el Señor, muchos, esos que profetizaron en el nombre del Señor, que sanaron enfermos, que hicieron milagros, esos son personas que le sirvieron al Señor, pero no le siguieron, y ese es el resultado de el Señor tener que decirles ahí en el verso número 23, ¿qué les dijo el Señor? Dijo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay muchos sirviéndole al Señor, pero no siguiéndole. Y Mateo 7, 21 al 23, es el resultado de ello. Porque el Señor nos hace el llamado, pero también nos invita a que le sigamos, a que vayamos en pos de Él. ¿Ven? Amén. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos se preocupan. O sea, también es porque a veces se les enseña mal, ¿sí? Se le dice, en vez de buscar primeramente el reino de Dios, o sea, la salvación, primero los centran es en ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Buscar el poder de Dios para sanar enfermos, para que, por eso el Señor dice, cuando el Señor Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, hice milagros, en tu nombre hice esto y lo otro. El Señor dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que ni ellos fueron salvos, ni tampoco los otros, porque si a la gente no se le enseña a conocer al Señor Jesús, la gente no se va a arrepentir. ¿Sí? La gente no va a ser salva, porque la salvación solamente está por medio de ¿quién? De conocer al Señor Jesús. No hay otra manera de que las personas sean salvas. No es, pueden conocer, porque en la Biblia habla muchos temas importantes, pero sobre todo es el tema principal de la Biblia, se llama ¿qué? Conocer a Jesús. La persona de Jesús. Sí, conocer ¿para qué? Para poderlo seguir y poderlo dar a conocer y para que sea real en nuestra vida. Porque ¿de qué nos sirve nosotros ¿de qué nos sirve a nosotros ni tampoco dice que un ciego no puede sacar a otro ciego de las tinieblas? Estamos en tinieblas, ¿cómo podemos ayudar a otros que también están en tinieblas? Entonces, estos días siempre orando, veía que la gente se preocupa por venir, pero no se preocupan ¿por qué? Por estar preparados para la venida del Señor. ¿Sí? Hay muchos temores de lo que va a venir, que terremotos, que enfermedades, que todo eso, y eso está escrito que pasará. Pero no se preocupan ¿por qué? Por su relación con Dios. ¿Cuántos? Nosotros mismos tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo nosotros buscamos tener un encuentro con el Señor diario? ¿Cuánto tiempo nosotros sacamos para leer su palabra? Para oír de Él, ¿sí? Para aprender de Él. Porque ¿qué le vamos a enseñar a otros? Porque la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca.
Entonces, yo le decía, Señor, ayúdanos, perdónanos y que volvamos aquí al primer amor. Pedía perdón por mí misma, por mis hijos, por la iglesia, por mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver aquí al primer amor. Porque cuando uno está en el primer amor, uno siempre quiere buscar su presencia, no por lo que nos dé, sino por lo que Él es. Porque nosotros sin Él nada somos, nada podremos hacer. ¿Y cómo podremos nosotros ayudar a otro? Ni ánimos, si no estamos llenos de Él. Entonces, yo creo que el llamado más importante aquí que nos está haciendo el Señor es que ir en pos de Él. Y os haré pescadores de Él. ¿Queremos ganar almas? Sigamos aquí al Señor Jesús. Si no, no podremos ganar almas. No podremos ni aún nosotros mismos si no le seguimos, porque dice que el que me sigue no andará en tinieblas. El que le sigue verá que dice la luz de la vida. Estamos en la luz, estaremos en la luz. La ceguera será quitada de nosotros. Entonces yo creo que, algo que cuando leí esta porción y lo que primero dijo, él llamaba a qué, a seguir. ¿Sí? Ahí a seguirlo, ¿para qué? Para poder ser ganadores de almas. Porque ahí está. Os haré venir en pos de mí y os. O sea que si no le seguimos, ¿cómo podemos ser pescadores de almas? Si no le seguimos, no podemos, porque el ciego no puede sacar otro ciego. Entonces, quizás esto, porque uno siempre, Dios nos habla cuando uno va a estudiar, es el llamado del Señor, es que a todos, a cualquiera que quiera, muchos dicen, yo quiero predicar, yo quiero, ¿quién va a ir a evangelizar? Y muchos pueden decir, bueno, yo, muchos, pero es que no sé, es que hay que saber aprovechar el tiempo, es hablar de quién, del Señor Jesús, porque se va a evangelizar y se habla de otras cosas menos de quién, del Señor Jesús. Así podremos ganar las almas, ¿no? Entonces dice, y os haré, porque ese y quiere decir y os haré, eso es un requisito para poder ser ganadores de almas. ¿Queremos ser cada uno ganadores de almas? Miremos si todavía vamos en pos de Él. Si hemos dejado de hacer cosas que como decimos, hemos perdido el primer amor, Señor, primero que empecemos, Señor, que vuelva el primer amor. ¿Cuánto tiempo oro en el día? ¿Cuánto tiempo estoy oyendo o estudiando la palabra? ¿Cuánto tiempo estoy aprendiendo de Él? ¿Sí? ¿Será que lo que Él dice que no debemos de hacer, será que lo estamos haciendo? ¿Será que lo estamos viviendo? Sabiendo que el Señor Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Y ayúdanos, Señor, para que cuando, dice el Señor Jesús, dijo, orar para que cuando Él venga, seamos hallados dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre y no salir avergonzados. Entonces, Señor, ayúdanos a cada uno, Señor, ayúdanos para que cuando tú vengas nos haya haciendo el bien, nos haya haciendo lo que Él nos mandó a hacer, nos haya dando ejemplo, ¿sí? Nos haya haciendo lo que Él nos mandó a hacer. ¿Sí? Entonces, yo estaba leyendo otra parte donde estaba diciendo que hablando del arrepentimiento, pero no lo leí así de Marcos, pero
iglesia donde se quedó predicando el Evangelio. El Señor Jesús iba con ellos y le iba enseñando a predicarle el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino es hablar de ¿qué? Del Señor Jesús. Hoy un hermano que está encargado de una obra allá en Medina, le decía de Bethesda, él oraba, decía que él oraba al Señor, no, él iba a predicar y siempre decía no sentía que eso era lo que iba a enseñar. Hasta cuando él orando decía que a un Señor sobre la doctrina de Jesús, pero no sabía que era la doctrina del Señor Jesús. Entonces mi esposo le enseñó un poco y decía muy feliz porque pues eso era lo que él quería aprender para poder enseñar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos de enseñar? La doctrina del Señor Jesús. Y la doctrina del Señor Jesús es algo que de vivencia diaria. Es para vivirlo diariamente. ¿Sí? Vemos que dice, salude al que nos saluda, ore por el enemigo, perdona. Todo esto son cosas que diarias para cuidar nuestra alma. ¿Sí? Diariamente hemos de cuidar nuestra alma, de enseñar a otros también a cuidar a su alma. No sé si alguno quiera compartir algo del tema, y el pastor o algún hermano si quiere. Sí, yo espero que Joanita nos comparta algo, que ella creo que iba a dar la clase hoy, porque tengo varias cosas aquí también ya apuntadas para poder apuntar, pero espero a Joanita que hable. Pues la hermana Joana, le estoy enseñando porque la hermana Joana, estoy como reemplazando a la hermana Joana, mejor dicho. Entonces su merced tiene un apunte, algo acerca del llamado del Señor Jesús. Entonces, Tengo varios, el tema realmente es muy bonito, es bastante largo, y como estamos hablando de miembros de la iglesia, me hace, de apunte que tengo aquí, me hace recordar que es importante hablar del llamado, porque a veces se nos olvida para qué nos llama el Señor. Entonces, dice la enseñanza aquí, en el tiempo de Isaías, en el capítulo 6, verso 8, dice el tema, heme aquí, envíame a mí. Entonces, la pregunta es, ¿nos acordamos el día en que el Señor Jesús nos llamó? Que es bueno que el Señor siempre nos pide y nos llama a la reflexión. Entonces, cuando Él nos llamó, algunos estábamos en el trabajo, otros en una tremenda crisis y otros sin esperanza. Y Jesús nos dijo lo mismo que a Pedro, sígueme. Hoy Jesús nos vuelve a decir, o vuelve a hacer esta pregunta, ¿siguen disponibles? ¿Siguen disponibles? El llamado a hacer, entonces, vengan y estén conmigo. ¿Sí? Por ejemplo, en Marcos 3:14, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Sí? Antes de hacerlo, Jesús nos quiere cerca, o sea, distantes no podemos servir al Señor. El primer llamado no es a servir ni a predicar ni a liberar, es a estar con Él, que dice la hermana Brigitte, es a conocerlo primero a Él. Porque si no le conocemos, si estamos lejos de Él, no podemos dar testimonio de Él. ¿Sí? En el caso de Marta, cuando el Señor estaba con Marta ya, Marta estaba afanada sirviendo, pero María escogió la mejor parte, que está a los pies de Jesús. Eso está en Lucas 10, verso 42. Por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad, si no tenemos, nosotros pretendemos que la iglesia tenga cierta influencia de ayuda, de apoyo para la ciudad. Pero la pregunta es, si no tenemos intimidad con Jesús, ¿cómo estamos nosotros? Como le preguntaba la hermana Brillida ahora, sencillamente estamos vacíos. Y nos hablaba del ejemplo de aquel que quería predicar, pero no conocía al Señor, no sabía la doctrina. Entonces, un segundo punto sería, Él nos llama a formarnos, a ser formados. Él no quiere, en Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, que leímos hace un ratico, porque quiere decir que dice, os haré. Jesús no nos llamó listos, sino nos llama para formarnos. Él mismo nos forma a nosotros. Por ejemplo, Pedro era impulsivo y Jesús lo hizo con una roca.
Tomás dudaba y Jesús lo hizo misionero hasta la India. Pablo perseguía y Jesús lo hizo apóstol. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llaman. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Dios está haciendo ahorita en paciencia, en perdón y en liderazgo, me está edificando a toda la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? No huir del proceso. El proceso que estamos pasando es parte del llamado. El llamado es, por ejemplo, a ser enviados. El Señor siempre dice, id. Ese texto está en Juan 20:21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sí? Y esto es una aplicación para la iglesia. Jesús nos salvó para meternos en 4 paredes. Nos llamó a ser salvos, por ejemplo, en esta ciudad que necesita tanto la ayuda de Dios en la descenso. Y la iglesia tiene 3 frentes que podemos ayudar aquí en la ciudad. Uno, en la familia, recordando que nosotros como servidores del Señor somos sacerdotes en nuestra casa y debemos orar por nuestros hijos, en nuestra familia. En nuestro barrio, Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Esta cuadra donde vivimos nosotros puede ser el púlpito para saludar, servir, para orar, para todas esas cosas. Y en la ciudad podemos orar por el desempleo, por la seguridad, por la señalización, por la iglesia. Y la iglesia no puede ser indiferente a los problemas que estamos viviendo. Por ejemplo, Nehemías lloró por su ciudad y luego la reconstruyó. Jesús nos envía con 2 cosas. Autoridad, lo vemos en Lucas 10:19, y su presencia, Mateo 28:20. Aquí yo estoy con vosotros. Y tenemos un texto que está en Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, el Señor nos está buscando, nos está llamando, no para condenarnos, sino para reavivarnos, ¿sí? Y tal vez algunos se enfriaron, como dice la hermana Brigitte, estamos vacíos. Se habla del Espíritu sin el Espíritu, se habla de Jesús sin Jesús, lo que decía la hermana, el pastor ahora, o como dice la hermana Brigitte, puede ser que le estemos sirviendo al Señor, pero no lo estamos siguiendo, ¿sí? Entonces Jesús dice nuevamente, ven, sígueme de nuevo, porque si Dios nos quiere, donde estamos ahora, que seamos útiles. Por ejemplo, Él nos llama a los que estamos cansados, dicen, vengan a los pies de Jesús, Mateo 11:28, ¿sí? Y los que están, y lo que está formando Dios, Él dice, sigue orando en mí. Nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿qué debemos decir nosotros? Señor, sigue orando en mí, lo que hemos dicho siempre, Señor, la obra que tú empezaste, sabemos que la vas a culminar en nosotros. Y los que Dios quiere enviar, tenemos que decir, como decía Isaías, heme aquí, envíame a mí, para mi casa, para mi barrio, para mi ciudad, para mi país. Y podemos orar para que la iglesia se lleve. Debemos tener en cuenta eso. No fuimos llamados a tener iglesias llenas, fuimos llamados a hacer una iglesia que llena, no a tener iglesias llenas, sino fuimos llamados a hacer una iglesia que llena, que decía la hermana Brigitte, la expectativa. El llamado no es un título, es una cruz, y Jesús ya la cargó primero por nosotros. Por ejemplo, nuestra ciudad no cambiará por un político, cambiará cuando la iglesia responda al llamado que Dios nos hace. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Orar primero por los nombres de la iglesia. Por ejemplo, con necesidades reales. Por ejemplo, sabemos que algunos están sin trabajo, otros con hijos descarriados. Eso rompe el hielo con el Señor, esa distancia con el Señor, y el Espíritu Santo toca. O sea, nos da a nosotros, que nos manda esa capacidad de empezar a orar por aquellas necesidades manifiestas que muchas veces, como que se nos olvida a veces. Entonces, lo que Dios nos quiere decir a nosotros es que esa frase que se nos dijo hace un momentico, hermana Brigitte, me parece que es bastante importante, porque aquí lo apunté como un punto en la observación que dice, muchos servimos al Señor, pero no le seguimos. Y ese es un punto inflexivo de reflexión para que nosotros analicemos cómo estamos caminando, y para que recordemos de esto, podemos ligar este llamado con lo que dice Hebreos 10:25, que todos conocemos, donde el Señor dice, no dejan de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque el tema del seguir al Señor es para ir a predicar el testimonio de un Jesús vivo, de un Dios vivo, que vino a darnos vida y vida en abundancia, como está escrito en Juan 10:10. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que la iglesia, nosotros,
que somos la iglesia, somos esas piedras vivas que edificamos el edificio de Dios, que nos despertemos y entendamos de que no podemos sacar disculpas. Ustedes y yo hemos escuchado, nuestro pastor nos lo ha dicho, lo he escuchado también de boca de otros predicadores, que cuando estamos conectados en el Espíritu, la predicación coincide, y hemos escuchado que pareciera ser que estamos en el último gobierno de los hombres. Pareciera ser, conforme lo explica el nuevo orden mundial, como se quiere meter en el mundo y como se está metiendo desde hace rato, tiene una programación que se llama la Agenda 2030, que es la agenda global, como pretenden como darle forma a todo lo que ellos quieren, como entorpecer la obra de Dios, cosas que no van a lograr, pero precisamente hemos visto mucho daño en las iglesias, en las congregaciones, porque precisamente seguramente estamos sirviendo, pero seguramente no le estamos siguiendo. Entonces la idea del llamado es una bonita reflexión para preguntarnos, Señor, ¿todavía estoy siendo útil al llamado? ¿Todavía estoy ahí? O Señor, sencillamente me congelé. Porque deberíamos nosotros de reflexionar constantemente si estamos sirviendo solamente o si de verdad le estamos siguiendo. Ese es mi aporte. Bueno, algo que trae ahorita a la memoria es, porque el Señor dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, pero a veces no se ganan en la misma familia. Ver el testimonio de uno donde uno habla con las hijas y son creyentes y no quiere saber de la mamá, no quieren, mejor dicho, pues, todos son creyentes, entonces ¿en qué están? ¿Sí? Sí. Porque no se está siguiendo al Señor Jesús. Algo está pasando. Estoy de acuerdo, hermana Brigitte. Yo pienso que algo lindo, que los que estamos aquí, creo que Joanita, creo que la hermana Gisette, creo que Celina, creo que el pastor Orlando, su merced, la hermana Johanita que dice por aquí Ulloa, y este servidor, yo creo que podemos darle gloria a Dios porque en medio de todas nuestras dificultades, en medio seguramente de nuestras rebeldías, en medio de nuestras equivocaciones, creo que en algún momento de este caminar hemos sido útiles al reino. Yo, por ejemplo, me siento feliz porque pude ser testimonio para mi madre, que era tan religiosa, tan católica, que a los 92 años conoció a mi Señor, se enamoró de la obra del Señor, se enamoró de la palabra y murió a los 99, 7 años disfrutó de la palabra de Dios, pero ella murió junto a mí aquí en la casa, pero ella murió feliz, murió como quería, morir en paz en su casa, sin nada de cosas raras, y para mí eso es motivo de alegría. Y cada vez que podemos traer a alguien, que estoy seguro que lo hace cada uno de los que estamos aquí reunidos, le hablamos a alguien, pero esa comunicación con aquellos que nos escuchan puede mejorar en la medida que intimemos más con el Señor, porque seguramente ahí pueden depender muchas de las fallas que la Iglesia ha demostrado y ha dejado ver. Poca oración con nuestro Dios. Sí, señora. La relación con el Señor. Bueno, hermanitos, gracias por estar ahí conectaditos. Pero como este es el material que el Señor nos está dando, a través de Él o con Él vamos a trabajar con aquellas personas nuevas. Una plataforma más grande que más adelante vamos a tener abierta, donde vamos a tener unas 70, 80 personas recibiendo esta misma palabra. Cuando el Señor Jesús dice, venid en pos de mí, es la invitación. La respuesta la dieron los que Él llamó. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Dejaron todo y le siguieron. Pero Él dice en la invitación, venid en pos de mí y os haré pescadores. ¿Ve? Era la función que iban ellos a ejercer, pescar, pescadores de qué, de hombres. Pero no es a mi manera, no es a la manera del hombre, sino como el Señor quiere. ¿Ve? Yo le doy la gloria a Dios. Esta tarde el Señor me confirmaba en Medina, hablando con el pastor de Bethesda. Tuvimos un buen rato dialogando con él y me decía que él no, hace un tiempo para acá no se sentía satisfecho ni con lo que él enseñaba, Él preparaba sus enseñanzas y todo y las enseñaba, las daba, pero no tenía satisfacción. Dijo, pastor, le cuento la verdad, no tengo satisfacción ni con los mensajes que los demás pastores de Bethesda están dando. Y yo le preguntaba al Señor, yo he entrado en oración, me decía en oración, y le preguntaba al Señor, y dice que él decía,
cuando le preguntaba al Señor, él escuchaba la doctrina de Jesús, la doctrina de Jesús, la doctrina de Jesús. Escuchaba. Y entonces me decía, pastor, pero no, yo no sé cómo no sé cómo es, cuál es esa. Entonces le enseñé un poquito y a medida que le iba enseñando, él con una sonrisa en la boca y como mostrando una felicidad. Y después me dijo, pastor, aprendí, dijo, qué rico, dijo, qué bonito esta palabra, esto que me enseña. ¿Ve? Entonces, confirmación. No solamente a nosotros, el Señor nos está llamando a eso, vea, a ellos, y no sabemos en cuántas partes más Dios está inquietando a otros. Seguir orando para Señora. Seguir orando por ellos para que el Espíritu Santo les revele. Las Amén. Escrituras. Y de hecho me invitó para que siga yendo y le siga enseñando. ¿Ve? Entonces, el llamado es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. El llamado es vital, porque el Señor nos hace ver, Él no podía ser eterno acá en la tierra, Él tenía que partir, ¿ve? Pero el trabajo debía de continuarse, ¿y quiénes iban a seguir haciendo el trabajo? Pues nosotros. ¿Pero cuál trabajo el que vamos a hacer? Pues haciendo que el rebaño continúe oyendo la voz de ¿quién? La voz de nuestro amado Salvador, del pastor de los pastores. No a mi manera, sino como Él. Por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Ve? Entonces, en ese llamado está eso, lo que Él está haciendo ahorita con nosotros, capacitándonos, para luego nosotros hacer el mismo con las otras personas. No sé, que mi esposa le había dado la palabra a Joana y yo me tomé el atrevimiento, vea, y quedó Joanita ahí como en espera. No, complementando un poquitico lo que su merced está diciendo también sobre las ovejas oyen mi voz, y dice, y me siguen. Entonces, pues ahí la palabra claramente nos dice que cuál es la voz que debemos escuchar y a quién debemos seguir, ¿sí? Y también les quería compartir una fraccioncita de Lucas en el capítulo 9 del 57 al 62, que tiene como título Los que querían seguir a Jesús. Y entonces ahí es donde el Señor recuérdanoslo con unos versículos, léelo. Bueno, dice que ¿Lucas qué, Juanita? ¿Lucas qué? Lucas 9 desde el verso 57, desde el versículo 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces el Señor me decía por medio de esta fracción de la palabra que muchas veces como nosotros buscamos como argumentos o queremos poner cosas por encima de las cosas que el Señor nos habla o nos pide hacer, ¿sí? Muchas veces, digamos, cuando uno estaba allá en el mundo, o lo entiendo, de cuando uno estaba allá en el mundo y lo llamaban y el Señor le hacía esa invitación a seguirlo por medio de diferentes personas, y lo primero que uno pensaba era, ay, pero entonces es que ya no me voy a poder seguir tomando una cervecita, o es que ya no voy a poder ir a la discoteca, o es que ya no voy a poder tener X o Y relación. Pues yo pensaba así antes, ¿sí? Y a veces cuando uno invita a las personas y les habla del Señor Jesús, digamos que esos son como los primeros argumentos que tienen o que uno identifica que tienen las personas también que no siguen al Señor Jesús, ¿sí? Porque están pensando primero como en las cosas que los atan al mundo
¿verdad? Y no están pensando pues en su salvación y en seguirlo a Él y en hacer lo que Él ha pedido. Entonces eso era lo que quería compartir y también decirles que ya nos quedan como 10 minuticos creo para que se termine la llamada por aquí. Está muy bonita esa cita, confirmando la enseñanza que el Señor Jesús siempre está aquí pidiendo, síganme, Ujú. dice síganme. Sí, amén. Tengo aquí un resumito de lo que acaba de decir el pastor sobre la pesca. Y el Señor cuando llamó a Pedro y a Andrés, ellos eran pescadores en la vida real. Ellos estaban lavando las redes y estaban cansados, se les ha pescado. Y el Señor no les dijo, dejen de ser pescadores, les dijo, más bien les quiso decir, cambien de pescado. O sea, van a seguir usando lo que ya saben, pero ahora para el reino. Entonces tengo aquí un resumito, dicen, ¿qué significa saber pescadores de hombre? Primero que todo, cuando habla de la red, ¿qué significa espiritualmente? La palabra de Dios es con la que pescamos. Y sin Biblia, sin conocer la Biblia no hay pesca. Eso está en Marcos 16:15. Segundo, el mar. El mundo, por ejemplo, se refiere al mundo, al círculo donde nos movemos, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra cuadra, el trabajo, donde están los peces. Eso nos lo enseña en Juan 17:18. Y tercero, la paciencia. Tenemos que hacerlo con amor y la oración. Un pescador no grita al agua, sino que tira la red y espera. Segunda de Timoteo 2:24. Y cuarto, el pescado, que son las almas, como dice la hermana Brigitte. O sea, la gente que está cansada, herida, perdida, como estábamos usted y yo, como estuvimos un día cuando el Señor nos encontró. Eso está en Lucas 19:10. Y la clave del Señor es que Él dice, Jesús no dijo, sean, dijo, yo los haré. O sea, Él nos entrena y nosotros solamente debemos hacer lo que siempre nos ha enseñado, obedecerlo. Entonces, ¿sí? La diferencia entre pescar peces y pescar hombres, el pescador de peces busca para comer, el de hombres busca para salvar, para que lo recordemos siempre. El pescador de hombres, el pescador de peces busca para su sustento diario, pero nosotros que somos pescadores de hombres buscamos para la salvación, para que haya, primero que todo, como dijo la hermana Brigida hace un momento, para que haya eso hermoso primero que ocurre en nuestras vidas, que es el arrepentimiento. El Señor nos dijo en Juan 10:10, lo recordamos hace un momentico, yo he venido para que tengan vida, y no nos habló de vida normal, sino nos habló de vida en abundancia, ¿sí? Entonces la gente, nosotros no pescamos para que vengan a nuestra iglesia, no, pescamos para que conozcan al Señor Jesús. Los pescadores de peces usan carnada, el de hombres usa el testimonio, o sea, nuestra carnada es el testimonio de nuestra vida, como decía hace un ratito, y como lo está confirmando Joana con la lectura que nos acaba de dar. Si nosotros no tenemos un testimonio, sino que seguimos haciendo nuestra vida pasada, como ya estaba argumentando ahorita, pues sencillamente nadie nos va a creer. Y ustedes saben que el peor argumento que tienen los inconversos es el mal testimonio que han visto de nosotros mismos, o sea, de la iglesia, de la gente que se congrega al pueblo de Dios. Entonces, la gente no viene por un evento, la gente no tiene que venir a eso, sino la gente tiene que ver porque ve a Cristo en cada uno de nosotros. Porque recuerden que es el propósito eterno, que nosotros seamos testimonios vivos del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. El pescador de peces trabaja solo, el de hombres trabaja en equipo. Un pescador se puede ir solito a pescar, pero el de hombres trabaja con el Señor, trabajamos en equipo. Amén. Jesús siempre los mandó de 2 en 2, Eclesiastés 4:9, mejores son 2 que 1, ¿sí? ¿Y cómo nos hace? Amén, hermano, se nos está yendo el tiempito bueno. Nos queda un poquito inconclusa el otro jueves, lo que haya quedado pendiente de acuerdo a los apuntes, lo ajustamos el otro jueves. Y solo para recordar que en algún momento los discípulos le dijeron al Señor, Maestro, hemos hallado a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos porque no nos sigue. O sea, el hombre servía allá, pero no seguía al Señor, y el Señor Jesús le dijo, no se lo prohíba. ¿Ve? Y el Señor hizo énfasis de la causa porque no había de prohibirle. Entonces, esa cita la vamos a ver el otro jueves con la ayuda del Señor. Y un repasito y comenzamos el siguiente tema. El siguiente tema para el otro jueves es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. No sé si la hermana Lisette Marelby
¿Está ahí conectadita? Amén. Ah, sí, sí, que figura Gisette. Ah, yo estaba hablando ahí del nombre, vea. Gracias, decía que no Giselle. Licen Marelbo. Usted podría, yo le doy alguna orientación para que prepare la clase del Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Ahí sigue Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Amén. Para el otro jueves, y entre todos vamos a... ¿Este jueves? Para de hoy en 8. Para de hoy en 8. Amén, hermanos. Amén. Nos hizo falta, yo les pedí el favor, en todos vamos a echarle la recordadita a los que faltaron. Faltó